Seguimos en esta discusión de hoy domingo a las 8:45. Presentamos en el noticiero, usted quizás lo vio, la proclamación de la candidatura de Juan Gutiérrez, el presidenciable del Partido de Avanzada Nacional PAN, y de Manuel Alfredo Marroquín como su vicepresidenciable. En esta Asamblea General del PAN surgieron rumores de que el candidato podía haberse inclinado a apoyar en una virtual segunda ronda al candidato o al partido líder. Él ha negado estos señalamientos, ha dicho que no, a diferencia del año 2011, donde el PAN sí se alió con líder, en esta ocasión no tienen previsto ningún tipo de alianzas con ningún partido. Y también ha apoyado ese reclamo, esa demanda de ciertos grupos sociales que piden la renuncia del presidente de la República. Juan Gutiérrez no es nuevo en la política. Vamos a hablar con él, por cierto, en Destino 2016 al finalizar esta hora. Pero dentro de las participaciones que él ha tenido, ha quedado siempre rezagado en los últimos lugares en las elecciones, en la primera ronda. ¿Ustedes cómo ven la proclamación de él en el escenario actual? ¿Qué papel puede jugar él en esta reconfiguración después de la salida de Sinibaldi, del oficialismo, de Sandra Torres tratando de competirle directamente a Valdizón? A estas alturas, honradamente, yo veo al Partido de Avanzada Nacional y a Juan Guillermo Gutiérrez, a quien le encuentro un discurso coherente y estructurado, los veo prácticamente como inocuos en el proceso electoral. No veo que tengan digamos, un rol determinante que jugar. Veo una campaña publicitaria que han lanzado que se refiere a una cruzada en contra de la corrupción. Pero si esa cruzada en contra de la corrupción fuera exclusiva de ellos, pero veo a Suri Ríos y veo a Roberto González Díaz Durán jugando exactamente con el mismo discurso y compitiendo exactamente por el mismo electorado, que es un electorado de clase media, media alta, urbano. Honestamente, veo que Gutiérrez tiene pocas posibilidades de obtener la mayor porción de ese electorado, porque sus otros dos contendientes pues tienen rasgos distintivos y, digamos, más raigambre en la cultura política y más reconocimiento en la cultura política nacional. Eso es lo que pienso. Yo coincido con Juan Luis totalmente. Él mencionaba, lo que más se le estaba achacando últimamente es justamente esta alianza con líder. En una entrevista que le hizo CNN hace algún tiempo, él mencionaba que había sido una decisión de las bases, pues ir con líder en la segunda vuelta en las elecciones pasadas, y él como secretario general, pues la ley le obliga a acatar las resoluciones del comité ejecutivo y de sus bases, con lo cual pues fue coherente en su respuesta, y por el otro lado dijo que él no conocía lo suficiente a Manuel Valdizón. Entonces, para aquellos que lo ven con sospecha y con desagrado, pues cualquiera puede cometer un error. Ahora bien, yo no veo también una diferencia muy marcada del PAN respecto al resto de contendientes. Más bien eso de haberse subido en la ola de la corrupción lo hace ver como con cierto oportunismo, y yo creo que eso ya no convence a nadie. Y lo del tema de la renuncia, de pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, si bien es cierto que actualmente ningún líder político se ha animado del todo a poder decir algo frente a todo este movimiento ciudadano, sí debemos de reconocer que la ley electoral obliga a los partidos políticos a tener un permanente análisis sobre la realidad nacional y a presentar algunas propuestas al respecto. Entonces, no se vale de alguien que esté también lanzándose a la candidatura presidencial únicamente de decir o pedir la renuncia al presidente Otto Pérez Molina sin coadyuvar a hacer este análisis de riesgo y a presentar opciones como debería de ser. Sí, miren, ¿cómo lo veo? Yo creo que después del 16 de abril el mapa político en Guatemala cambió. Y de acuerdo a dos encuestas que he tenido la oportunidad de ver en los últimos días, que ya reflejan los datos post-crisis, hay una serie de tendencias que se empiezan a marcar. Primera tendencia, en esas dos encuestas se nota una tendencia a la baja de Manuel Valdizón de entre 4 y 5 puntos porcentuales. Segundo, no se ve qué candidato urbano es el que está pegando un brinco o quién es el que se está tratando de montar en este vacío de liderazgo. Porque, ¿qué ocurre? Hoy, como fenómeno extraordinario, los dos candidatos punteros en las encuestas, que son Valdizón y Sandra Torres, sus nichos electorales están apalancados particularmente en las zonas rurales del país. Cuando se analiza cómo está integrado el voto urbano,
Pues todavía Alejandro Sinibaldi, por su posicionamiento de marca, pues tiene un 5%, por ahí está Roberto Alejos, ahí está Suri Ríos, José Ángel López, pero todos tienen una intención de voto abajo del 5%. Y entre ese segmento hay de 40 a 50 y pico % de indecisos. Aparte hay un segmento apático que me dice yo no quiero ir a votar en las elecciones. Entonces digamos que ahorita la gran competencia de esta elección es quién logra jalar ese voto urbano, que es el que hoy está saliendo a las calles a manifestarse en contra de la corrupción y en contra de Manuel Valdizón. Entonces digamos que aquí ya vemos como Suri Ríos y Roberto González pues se comieron un poco la salida. Roberto González con una campaña más estructurada en el tema de la corrupción y la disfuncionalidad del sistema. Suri Ríos, que ya lo venía manejando con el tema del bisturí. Pero ahora viene Juan Gutiérrez y él se trata de montar en esa ola. ¿Cómo le puede ir? Lo que termina ocurriendo, por lo menos los datos de las últimas encuestas evidencian que ni Suri ni Canela pues todavía han logrado capitalizar. La pregunta del millón es ¿quién sí va a lograr capitalizar? O sea, esa creo yo que es el elemento de la competencia en este proceso. Tal vez ahí electoral. la pregunta habría que plantearla. ¿Puede el papel de outsider o de elemento externo al sistema al que aspiraría Juan Guillermo Gutiérrez a jugar, convertirlo en ese capitalizador del descontento en materia de corrupción en el país? ¿O él ya no es visto como un outsider porque compitió 4 años atrás y en la segunda vuelta se fue con Manuel Valdizón? Hay un factor, ¿qué conocimiento tiene el personaje en la población? Porque una cosa ¿Qué reconocimiento tiene? ¿Qué grado de conocimiento tiene él? ¿Qué popularidad goza en la población? Él tiene una popularidad muy baja, tiene un porcentaje clase poco competitivo para entrar con cualquier discurso que encuentre su estratega de campaña en esa búsqueda del posicionamiento de contra corrupción, contra Valdizón. Si lo conocen poco, ¿qué posibilidades tiene a estas alturas del partido, casi junio, de posicionarse como ese outsider que dice Juan Luis? Es bien complicado para alguien que tiene poco reconocimiento. Señores, ¿qué les parece si vamos a discutir ahora sobre esa decisión que se ha anunciado hoy de parte del candidato del partido líder, Manuel Valdizón, que habla de que después de los múltiples ataques, dice él, de los que ha sido objeto, otras personas lo ven simplemente como evidencia de descontento con su presencia en ciertas poblaciones? Dice el señor Valdizón, después de los múltiples ataques de los que ha sido objeto, ahora va a preferir hacer las reuniones de campaña estrictamente en lugares cerrados a donde solo entren sus seguidores. Él se está refiriendo o está haciendo alusión a la serie de protestas que se han producido, por ejemplo, en Antigua Guatemala y en otras poblaciones del país, también en Coatepeque, también en Mazatenango, cuando él se ha presentado de forma pública o se ha querido presentar y han aparecido personas que portan pancartas y dicen que que a él no le toca o que él no es el candidato que puede ganar. Entonces, el señor Valdizón dice que es mejor, para evitar cualquier tipo de violencia y de confrontación, que estas reuniones se produzcan estrictamente, sus mitines partidarios se produzcan estrictamente en áreas cerradas. Ya hoy mismo en Villanueva se han dado una reunión del señor Valdizón en un salón cerrado. Eso rompe toda la dinámica electoral que se ha traído desde no sé cuántos años. Los mitines son abiertos, los mitines buscan llevar la mayor cantidad de gente y están precisamente a disposición de que la gente los conozca, les aplaude, les reciba sus regalos. En una situación como esa, que él tenga que recluirse en recintos cerrados para evitar desgaste en su imagen. De acceso restringido. Quizá lo hacen también por seguridad, tal vez él teme por su seguridad, lo cual se evidencia en el chaleco antibalas que se pone debajo de ese chaleco blanco con el que lo hemos visto en las últimas 2 semanas. Pero eso le cierra sus posibilidades. Si alguien necesitaba verlo para ver si lo convence, le está cerrando la puerta a una porción de la población a la que todavía no convence o que puede tener animadversión hacia él. Hay otra posición ahí de algunos especialistas en comunicación. Una visión es justamente esa, que el mitin tiene el propósito de exponerse, de tratar de generar mayores simpatizantes, de ampliar la base de adeptos y pues tener un mejor desempeño electoral. Y hay otros comunicadores que dicen que no, que los mítines están más bien enfocados o deben enfocarse más bien a los convencidos y que el propósito es únicamente afianzar ese voto. En el caso de Manuel Valdizón, pues habría que ver si efectivamente lo está haciendo con algún tipo de estrategia o únicamente de manera reactiva, pero sí quiero llamar la atención en algunos aspectos. Uno es
hace unos días él sacó un spot publicitario en donde pedía respeto y nosotros lo vimos bien. Así es. Ahora bien, el señor Valdizón puede pedir respeto, pero también tiene que respetar. Hoy, por ejemplo, en Jalapa, una señora que se había mostrado, digamos, en contra de la manifestación y había sacado su cartulina de no le toca a Valdizón, fue agredida y ella decía, bueno, es que yo hago esto porque a mí me están obligando a venir aquí, el alcalde nos obliga a venir acá, y nosotros no queremos estar aquí, pero la consigna es o van o pierden sus trabajos. Entonces, lo único que genera es insatisfacción y ese tipo de reacciones. Claro, Por si el alguien otro pide lado, respeto, tiene que otorgar respeto y no vejar a una mujer que está protestando. Si él se da cuenta en las palabras del diputado Villate hace unos días en donde descalificaba el movimiento urbano y decía que este era el movimiento de los canches, este era el movimiento de la gente con camisas de marca y los de Toyota 4Runner, decir, eso de estar asusando de esa manera los ánimos y de estar deslegitimando un movimiento que sí es absolutamente legítimo, tampoco me parece. Entonces, si él pide respeto, me parece que también tiene que actuar con respeto y generar que las personas que van a sus mítines o que van a estar participando ahí sean personas que vayan por voluntad propia. Y la única duda que me queda es cómo piensa el ganar más votantes y cuáles van a ser sus criterios de acceso a esos mítines. ¿No será que eso va a generar más clientelismo? Philip tiene su opinión que ofrecer, pero vamos a ir a la pausa comercial y de vuelta. Philip Chicola nos dice qué piensa sobre esta decisión de Manuel Valdizón de reducir sus mítines a sitios cerrados, a ambientes cerrados. Ya volvemos.